Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Mejor Versión. Hoy estamos con mi amiga Yasmín, sexóloga caraqueña, que nos va a enseñar cómo ser tu mejor versión sexual. ¿Qué les parece? Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno eso. Yo creo que muy poco se habla de tener una mejor versión sexual. O sea, a ver, hablamos de mucho a nivel de... Siento que hoy por hoy se habla mucho de sexo, pero se habla mal de sexo, se sigue hablando mal del sexo. Entonces creo que la identificación de saber que puedo tener una mejor vida a nivel sexual es vital para poder entrar también en una plenitud personal. ¿Cuál es el mayor tabú, Yasmín? El mejor tabú, el mayor, pudiese decir, puede ser hablar, las mujeres no hablan de sexo. O las mujeres, o como le digo a mi pareja, yo creo que más allá, o mitos, o creo que más de un tabú es como, bueno, las creencias. Los juguetes sexuales crean adicción. Si el juguete sexual puede ser más importante para el, o sea, si lo utilizas, entonces me vas a dejar a mí. La mujer, no es, los hombres quieren todos los días. ¿Qué otra cosa? La mujer no suele hablar de sexo y todavía sigue estando ese tabú. El otro que puede ser, mira, es que hay tantos tabúes a nivel sexual que lo vivo cada día. El deseo es siempre. Bueno, hay otro que es una creencia limitante del 100 y es cuando las parejas ya tienen mucho tiempo no van a tener deseo. Hay tantos tabúes hoy por hoy a nivel sexual y tantas creencias limitantes que nos evitan tener una vida sexual plena en donde quizás después el hombre, si se le acaba, cuando ya llega la andropausia y tiene problemas de erección, entonces se le acaba la vida sexual. Eso también es otro tabú bastante, otra creencia limitante a nivel sexual. A mí lo que me preocupa mucho es que yo veo que es un tema súper subjetivo. O sea, cada quien tiene su propia concepción de lo que es el buen sexo. Claro, pero es que cada persona tiene su concepción porque realmente no se habla, pero si hablamos de realmente a nivel sexual, ¿cuál es el mejor sexo? Es aquel que te generó satisfacción. Sea como sea la manera en como tú lo quieras hacer. Si es consensuado de parte y parte, el mejor sexo es el que los dos disfrutan. Así dura poquito. Es que el tema es el poquito. A ver, la calidad y la cantidad. Los rapiditos son válidos. ¿Ok? Cuando estamos hablando realmente de una eyaculación precoz, estamos hablando de 1 minuto y medio, 2 minutos. Pero es que también existe un previo que puede ser muy bueno. Y el previo es importante a nivel sexual, forma parte del sexo. Ahí estamos hablando, si entendemos que el sexo, la mejor versión es solo a través del coito. El coito es la penetración. Realmente es ir más allá de eso. Es que yo creo que la relación sexual comienza quizás con una mirada, con una palabra, con una caricia y luego se va extendiendo. Eso yo lo tengo claro y creo que la mayoría de los hombres también. Lo que no tenemos muchas veces claro es qué es el buen sexo para una mujer, porque a veces hablas con una mujer y le gustan grandes, a otra le incomodan grandes, a una le gusta que tardes mucho, otras se incomodan porque tardas mucho, entonces... Pero es que si tú te vas al final de todo eso, significa placer. Las preferencias sexuales no tienen nada que ver con el placer. Entonces no hay un estándar. O sea, no, todas las personas, así como de repente te gusta la arepa de una manera y a mí me gusta de otra, lo que disfrutamos es la comida. Okay. O sea, el placer está en lo que me estoy comiendo. No es si de repente para ti una buena arepa, no, es algo muy subjetivo si lo ves por la preferencia de cada persona. Pero realmente todo tiene en común el placer. Y el sexo es placer. O sea, esa es la realidad. El problema es que lo llevamos a una muy mala versión en donde lo hacemos por otra persona, o lo hacemos por obligación, o lo hacemos porque se tenía que hacer, o porque soy la pareja. O sea, o para que no me deje, o para que no termine. Entonces, cuando hacemos todo esto, creemos que estamos teniendo la mejor versión a nivel sexual y es lo último que estamos haciendo. Es lo último. Y realmente para eso hay que entender qué significa el sexo y cómo es y hablar sobre esto y hablar bien. Porque hablar por hablar, como en doble sentido, bueno, es que así te gustó, o sea, ahí no estamos llegando a ningún tipo de fin. Y eso no está sacando lo mejor de nosotros. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que nos están escuchando para que lleguen a ser su mejor versión? Aparte de la comunicación, que es inherente, por supuesto. A nivel sexual, Claro. la educación. La educación
Y no hablo de educación sexual a través de una red social como Instagram, que vean un reel de alguien. Paguen, inviertan por tener una buena educación sexual a través de profesionales. O sea, creo que el tema aquí importante no es hablar desde niños a nivel sexual, que ojo, a su edad sí es necesario hablar de sexualidad, a su edad, ¿ok? Pero más allá de esos niños es el adulto que no sabe hablar de sexo, ¿A qué edad se le debe hablar a un niño sobre sexo? dependiendo del tipo de sexo que quieras hablar. O sea, dependiendo de lo que haces. ¿En qué sentido? No es lo mismo hablarle a un niño que tiene una erección a los 7 años, a los 6 años, que ya empezó a tener erecciones matutinas, que le ocultes que eso ocurre. ¿Sabes? El decirle, esto es normal, mi amor, esto va a pasar. Si tú le hablas al niño de que llegaron desde la cigüeña, ¿sabes? No, es que, ay, es que vino la cigüeña. No, es que pasó papá y mamá. ¿Qué pasó? No es. Pero si realmente tú le dices que existe algo de grandes, pero si le dices que vino la cigüeña y puso una semillita en la bolsita de mamá, o sea, va a ser muy difícil que a largo plazo sostengas eso y no solo lo sostengas. Él está rodeado, ella está rodeada de un mundo que hoy por hoy es cambiante así. Entonces, yo pienso que la sexualidad hay que hablarla. Somos seres sexuales desde que estamos en el vientre hasta que nos vamos de este mundo. Entonces, ¿por qué? Porque es entendiendo el sexo como placer. El niño cuando está en el vientre chupa dedo y ahí genera placer. Entonces, si desde ahí tiene placer, entonces quiere decir que ya el niño está sintiendo y sabe lo que es la parte de sensualidad y no de sensualidad, de sexualidad. Entonces, ¿cómo hablarlo? Cuídate, mi amor, eso es tuyo, eso es algo muy íntimo, eso se llama de esta manera, no es como, ay, le voy a poner un nombre cómico, porque no, o sea, lo malo es que llegamos a los adolescentes en donde ya está la conversación incómoda de hablar de intimidad cuando nunca les has hablado de ese tema. Entonces, no hagamos conversaciones incómodas, no lo traigamos a capítulo cuando ya de repente ha hablado de sexo con sus amigos. Entonces es a su edad, hay muchos libros, hay muchísima información en internet buena de profesionales que puedes utilizarlos para la educación sexual en niños. Ok. Existen parámetros sexuales, por ejemplo, los hombres somos quizás un poco más cuadrados. Existe una cantidad máxima de relaciones sexuales que puedes tener o una cantidad mínima. Por ejemplo, yo leí hace tiempo que Freud decía que eres ninfómano cuando tus relaciones sexuales te impiden ser una persona productiva. Más allá de Freud, a nivel del DSM, que es un libro el cual nos regimos todas las personas que estudiamos o psicología o sexología o algún otro tipo o sea, la parte mental, es importante, importantísimo que definamos los parámetros de cuando la persona tiene un tipo de trastorno, o sea, cuando la persona de repente ya tiene una adicción, cuando eso comienza a involucrarse en tu día a día, en tu parte cotidiana, y eso tiene más de 6 meses ocurriendo. Esos son los dos parámetros más básicos. Obviamente tienes que hablarlo con un especialista, pero el pensar que hay mujeres que dicen, es que el hombre piensa siempre en sexo. O ver, hay hombres que no piensan en sexo nada más. Hay mujeres que sí también piensan en sexo. Pero el tema es que tú no tengas la misma Sintonía que tu pareja. sintonía que tu pareja no quiere decir que tú estés bien y él esté mal, o viceversa. Probablemente es que tienen o sea, hay que hablarlo, hay que decir, bueno, pero ¿qué está sucediendo aquí? Porque yo quiero más, porque yo quiero menos. A lo mejor yo no soy, nunca he sido una persona muy sexual, porque eso sucede. O sea, hay veces que también podemos decir, pero es que tú no quieres nada conmigo, pero sí lo querías antes. Entonces ha cambiado. Esto es algo que viene pasando en el tiempo. Entonces creo que más allá de un número también que tenga que tener una persona a nivel sexual de relaciones íntimas a la semana, em, también ver, no existe un número, existe dependiendo de cómo la pareja se Ok. sienta mejor. Sin embargo, nosotros los sexólogos podemos decir, mira, mínimo o un estándar puede ser, si ustedes se sienten cómodos, de repente, por poner un número, pueden ser 2 veces a la semana, porque el sexo satisfactorio Acaban de tiene irse como muchos 10 beneficios. suscriptores por esa declaración. Irse. Claro, No, más es bien muy todo lo poquito. contrario. No, más bien, claro, es poco, pero según quién. Ok. Entonces, es según la pareja, pero a lo que voy ese es debería de ser, no existe un mínimo, pero
Ya cuando tú ves que la persona tiene 2 semanas sin tener relaciones sexuales, ya tiene un deseo sexual bajo. ¿Ok? Si la persona tiene una vez al mes, ya tiene un deseo sexual bajo. El problema está en que más allá de la cantidad es la calidad. Obviamente, para poder tener una relación de pareja, es necesario tener sexo. Pero el Claro. sexo bueno, el sexo que realmente es satisfactorio a la larga. Porque si no somos dos roommates. Entonces, el sexo es importante en las relaciones. Y cuando hablo de sexo no es nada más penetración, es bañarnos juntos, es de repente, bueno, el utilizar o el hacer la masturbación mutua, o de repente, o sea, es más, la masturbación es necesaria teniendo o no teniendo pareja. Tengo una pregunta que es recurrente y la he escuchado a muchas chicas que les cuesta mucho o incluso no llegan al orgasmo. ¿Por qué pasa eso? Hay muchas razones, hay muchas razones. Yo siempre les comento que básicamente la parte sexual es el detonante de cómo está la relación de pareja. Y la relación de pareja, cómo está la relación como persona. ¿Ok? Si a mí me hablaron mal del sexo, o si para mí eso es malo, o si para mí eso no es algo que esté dentro de mis necesidades básicas, que ojo, las necesidades básicas primarias no son el tener sexo. O sea, la necesidad básica primaria es dormir, comer, ir al baño, tomar agua, ¿sabes? Entonces, eso es una necesidad que si te la quitan te puedes morir. Entonces, si de repente yo dejo en la pirámide de necesidades de último el sexo, entonces ahí me puede afectar, o sea, no voy a tener ganas porque no lo estoy ni pensando, lo voy a sacar de mi vida. Entonces, ¿por qué no tener? Existe la anorgasmia, no solamente le pasa a las mujeres, le puede pasar también a los hombres. Sin embargo, es importante que sepamos que el orgasmo como tal tiene demasiadas variables que están ahí tocando la puerta, en donde primero hay que evaluarlas, porque el orgasmo puede también ser, no, es que tienes mucho dolor, tuviste momentos traumáticos, de repente tuviste relaciones sexuales con uno no lubricabas lo suficiente y lo que sientes es una aberración o repeles esa parte. Entonces existen muchas razones, a lo mejor no llegas, tampoco consigues el orgasmo porque no existe un buen calentamiento previo, o sea, no existe la parte previa, o porque tienes problemas con tu pareja. Entonces hay millones de razones por las cuales nosotros creemos que es una básica y es la que escuchamos en una cuenta de reggaetón, en una canción de reggaetón. Existe mucho más. Entonces es ir instruyéndonos muchísimo más en este tema porque es vital también para cada persona. Y a la larga, tú no solo para ti, para las personas que te rodean, que tú también ejerces algún tipo de presión o influencia. Me consta porque yo de hecho te pregunté lo de la edad para hablar sobre el sexo porque mi papá habló conmigo de sexo desde que yo estaba muy pequeño. Exactamente. Y él habló sobre la masturbación, que me parece que es un tema bastante tabú. No he conocido a nadie que le hayan hablado a la edad que me hablaron a ¿A mí. qué edad te iba a decir? Yo estaba en primaria, estaba bien niño. Ok, pero también hay cosas que hay que hacerlas a tiempo. Ujú. Porque hay un problema que nosotros como latinos hemos visto mucho. Y es el tema de hablar de temas, es el tema de hablar de conceptos muy fuera de nuestra edad. Y algo que pasa mucho, por ejemplo, es que a los niños de 13 años, por decirte, a los 13 años eres un niño, a los 12, a los 10, los llevan o les dan material para adultos. Y como el cerebro todavía no está en eso. Y recuerdo que en tiempos atrás, bueno, los tíos se llevaban al niño para un burdel, porque mira, para que se haga ya, se le No, quite la mis tíos fueron unos virginidad. aburridos. No, dale gracias a Dios, porque crecer en base a un concepto que el niño psicológicamente todavía no está apto. Por eso es que yo les hacía hincapié de hablar de sexualidad a su edad. Porque si de repente tú a los 7 años estás jugando con el pene, pero no estás con esa visión, o si de repente ni siquiera ha estado en tu mente, el incluirlo, espera que el niño pregunte, ¿sabes? Ok. Espera, dale la confianza de poder hacerlo, porque a lo mejor tú le metes una idea que él todavía ni siquiera está sosteniendo. De hecho, para ti no es que está mal o bien, pero significó algo importante en tu vida. Claro. Y para mí estuvo Entonces, súper bien, de verdad que yo se lo agradezco y por a mi papá. ok. Claro, y por eso es tan importante. O sea, el hacerlo a tiempo, pero también buscándolo, porque el cerebro de un niño no funciona igual que de un Claro. adulto. Entonces, y sobre todo en esta época, o sea, la masturbación es un tabú muy grande. La masturbación es algo que no se habla.
La masturbación se cree que cuando estás en pareja no lo puedes hacer, cuando realmente la masturbación es la vía más exacta y la mejor para poder conocerte. O sea, el autoconocimiento es súper importante porque yo no tengo que conocer a otra persona para después conocerme a mí, sino primero conocerme. Pero eso hay que entenderlo cuando la persona empieza un poquito con la curiosidad. Porque si yo de repente a un niño de 6 años ya le hablo de eso, o a un niño de 5 años, probablemente el niño todavía eso no Es está en que curiosidad. ahorita todos son distintos. Hay niños que son muy Exacto. precoces, hay niños que Exacto. Por van eso un te poco digo, más cuando el lento. niño pregunte, Ujú. cuando esté la curiosidad, empieza a tocar la Yo puerta. tengo una pregunta. ¿Qué le recomiendas tú a esas personas que tienen frecuencias sexuales muy distintas? Una persona que a lo mejor le gusta hacerlo una vez cada 15 días y a la otra le gusta hacerlo 3 veces al día. Eso se llama disparidad Ujú, sexual y ujú. es algo que es súper común. La mejor recomendación es hablarlo. Es hablarlo y llegar a acuerdos. La vida en pareja y en todo en general se basa en acuerdos. Entonces, el hecho es, primero, como persona, o sea, si soy yo quien quiere más, o si soy yo quien quiere menos y está incómodo con la situación, es comentarle a tu pareja desde yo me siento de esta manera. A mí me hace sentir. No es juzgarte, es a mí me hace sentir. Dos, no presionar de un lado o del otro, porque a mayor presión, menor deseo. ¿Ok? En cualquier aspecto. Si a ti te presionan para comerte la comida, no la vas a querer. O sea, en general, la presión siempre mata el deseo. El tercer punto es no hablar de esta parte incómoda en el momento que estén empezando a tener relaciones sexuales, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso divide, eso es como yo te estoy buscando, entonces entra el caos. Es sentarse literalmente en un momento, vamos a tomarnos algo, vamos a hablar, mira, me siento incómoda, me siento que no sé, no te gusto, o me siento que yo soy solamente quien te busca. El hablarlo, el buscar por qué está sucediendo eso y sin duda alguna buscar ayuda psicológica o ayuda profesional. O sea, la parte profesional ayuda mucho a entender. El motivo número uno de mis sesiones va, cuando es en pareja, es la falta de deseo de una de las partes. Y a veces me busca, de hecho, es la persona que más desea para poder entender a la otra. Es más, casi siempre eso es lo que pasa. El problema es que muchas veces, si tú no le explicas y le comentas a tu pareja desde la parte de la comunicación asertiva, muy probablemente tu pareja piense que no le gustas, que tienes a otra persona, que quizás la relación se está acabando, cuando quizá te está pasando muchas cosas a ti, como por ejemplo me siento mal físicamente, estoy cansada, hormonalmente tengo una deficiencia. O sea, el hablarlo es súper importante. Hablar sobre sexualidad es tan importante como hablar de dinero, como hablar de los niños, como hablar de mis metas, como hablar de cómo me siento. Es tan importante porque no quiere decir que porque no lo saquemos todos los días a la calle, está lejos de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Me parece muy importante que tocaste el tema de las metas y quería cambiar un poquito el tópico para conversar sobre tu vida. Eres una persona que migró a los Estados Unidos. Los que hemos migrado sabemos lo difícil que es vivir como migrante y sabemos la cantidad de procesos por los cuales pasamos. Quiero que nos cuentes un poco sobre cómo ha sido tu vida aquí, porque llegaste al éxito y queremos Bueno, saber, y queremos gracias. conocer el camino. El camino es diferente para todos. El camino no tiene una subida, una bajada, tiene muchas curvas, muchas montañas y siguen y van a seguir siendo así. Realmente no ha sido una experiencia fácil, pero sí estoy muy convencida que salirnos de esa idea de yo en Venezuela era, yo en mi país era, yo tenía. Mira, es cambiarnos el chip y entender que el aquí y ahora estoy viviendo algo diferente. Es salirnos de ese papel, yo lo digo siempre así, es de ese banquillo a quienes eligen, a pasarnos al banquillo de quienes elegimos nuestra realidad. O sea, si vivimos con una creencia de que este país es difícil, de que emigrar es tal, que aquí uno nada más trabaja para vivir, o sea, si tú vives con esa idea, esa es tu zona de confort. O sea, todo, más allá de la ley de atracción, es que tu confort está en esa queja. Y todo lo que hagas vas a buscar que funcione porque es la única manera en que tú puedes vivir. Porque estás desde a mí me pasa, a mí me hacen, cuando realmente no es que yo tomo decisiones siempre. Entonces, que ha sido difícil, ha sido bien complejo. El punto de emigrar
Yo creo que hay que hacer un duelo bien grande. Ese duelo hay que vivirlo, hay que reconocerlo, porque si existe, si se vive en las relaciones de pareja, afecta mucho en las relaciones personales, en que de repente, ok, a lo mejor ahora me siento aquí o me siento allá, pero el punto más importante es, no importa quién eres cuando llueve afuera o hace sol, es quién eres tú para enfrentar ese momento. No es la situación, es la emoción con la que yo vivo a la situación. Entonces, emigrar es fuerte, sí, emigrar es fuerte, pero va a llegar un momento que tienes que pasar la página. Y es más, a veces ni siquiera es la página, quema el libro y agarra otra biblioteca. O sea, esa es una realidad. Es verdad. Porque nos quedamos mucho como inmigrantes en, es que yo tuve, es que aquí es difícil. Mira, si tú te quedas desde el victimismo, va a ser muy difícil que elijas algo distinto, porque crees que el destino te ha llevado a donde estás. Y la mejor versión la sacas cuando realmente tú estás convencido de que tú puedes cambiar esa realidad. Yo he pasado por momentos muy difíciles. A mí no me pusieron en el canal, mira, aquí tienes la puerta para Telemundo. O sea, Una pregunta, ¿cuál fue ese momento difícil que te catapultó? mira, todos los momentos difíciles de mi vida me catapultan. O sea, he tenido momentos muy difíciles, se los comentaba a otros chicos de aquí mismo que estábamos grabando. Una ruptura amorosa me afectó en muchos aspectos de mi vida. Me afectó en la parte emocional, en la parte profesional, en la parte económica. Fue bien difícil porque quedé como, "Ah, ¿y ahora qué hago yo?" Pero tenía dos opciones, decidir en que se termina la relación y yo qué hago con ese dolor y cómo lo gestiono, cómo soy mi mejor versión, cómo lo agarro, o me quedaba llorando por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos, hoy por hoy te pudiese decir que el más cercano de esos momentos de retos que he tenido, hace como, no sé, a principios de año, comencé con una idea de que quería hacer un proyecto para mujeres y decidí hacer un workshop que se llamaba No más relaciones fallidas. Y bueno, era un ticket, un high ticket, y la verdad es que se me vendieron tres. Entonces, y no solamente se me vendieron tres, sino que lo que invertí, la persona a quien le pagué, se fue y no me hizo el landing page ni nada. Wow. Entonces, una persona muy conocida de quien quería mucho. Entonces fue súper duro. Yo dije, ok, y justamente esa era la primera puerta para que un inversionista entrara en mi carrera. Obviamente me dio pena hasta con el inversionista y le dije, Sí. no, olvídalo. Pero, y lloré y caí como muchísimo. Dije, Dios mío, ¿será que esto no va a funcionar? Pero algo me decía que yo necesitaba conseguir. O sea, yo decía, es por aquí, pero no sé cómo es por aquí. Y me metí en otra cosa y yo decía, pero hay algo, yo necesito hacer más. Y es como esa intuición. Nosotros tenemos que escuchar a nuestra intuición, ese sexto sentido que te dice, ok, hay algo por aquí, pero pero qué es? Y también pedir ayuda. Yo creo mucho en Dios. Y el pedir ayuda y decir, Diosito, ajá, llegué hasta aquí, no sé a dónde voy, enséñame a dónde voy a ir porque no lo sé. Y empezar a ver señales, ¿no? Entonces, después de que pasa eso, yo dije, me quedé como 3 meses en down. O sea, obviamente trabajando, haciendo mis cosas, todo eso. Pero yo decía, hay algo, yo no sé, ¿será que creo el código Yesmic Hernández? ¿Será que código? ¿Qué hago? ¿Qué creo, no? Y en ese momento empezó a surgir, yo sabía, me sonaba algo de membresías, me sonaba algo, y yo voy a crear algo. Y bueno, se me ocurrió un día crear el club VIP de mujeres exclusivas. Me parece que eso es sexista. No. ¿Por qué? Porque va a haber también el tema de los hombres. Ok. O sea, en algún punto. Y de hecho, todo lo que se ve en el club se vende a otro precio para cualquier persona que quiera comprarlo en mi tienda. Ok. Pero en el caso de las mujeres, yo noté que las mujeres teníamos, y me incluyo, muy el techo a nivel de sueños. O sea, lamentablemente en esta sociedad creemos todavía, y lo digo porque lo viví, que ser mujer no es lo mismo que ser hombre para el éxito. Entonces, el hombre es siempre el tema económico. Y un día me di cuenta porque cerré los ojos y dije, si yo le pusiera a la palabra dinero una cara de persona, ¿cuál sería? Y de una sola vez vino un hombre a mi mente. Entonces yo dije, wow. Entonces quiere decir que, ojo, es cómico porque yo nunca he vivido, o sea, yo siempre
cuando estuve casada, aunque, o sea, pagábamos de acuerdo a lo que ganaba cada quien, pero no es como que, no, o sea, mi sugar daddy, no, nada que ver, de hecho tenía 2 años menos que yo, pero, Era el sugar ¿sabes? baby. Sí, o yo era sugar mom, no sé, pero, no creo, pero el tema es que nunca he crecido de esa parte, aunque vengo de familia, mi papá y mi mamá son una familia muy conservadora, o sea, mi papá hasta el sol de hoy vela porque a mi mamá no le falte nada, ¿sabes? Y mi mamá es la que el plato de la comida y no sé qué. Entonces, llegó un punto donde yo dije, ¿será que como mujer me estoy viendo que si no estoy con la figura, o sea, no con su dinero, con la figura, me va a costar mucho llegar ahí? Y eso fue realmente algo que me tocó bastante porque, bueno, me cambió a nivel profesional mucho y cuando pasó el Club de Mujeres, que tiene 4 meses, estuvo en periodo de prueba durante 4 meses y lo acabo de lanzar, yo dije, o sea, esto nació de un fracaso. Esto nació de o me pongo a llorar o digo, ¿qué puedo aprender de aquí? Te reinventas. Y reinventarse, a veces nos damos muy duro con latigazos y que somos culpables de esto, es que somos de tal cosa. Y de hecho me da mucha risa porque uno de los chicos de otro podcast lo dijo tal cual sin que hubiésemos hablado. Pero la culpa y la responsabilidad son cosas diferentes. La culpa te mata. La culpa te lleva al piso porque lo hice mal, ese fracaso, no sé qué. La culpa es quedarte viviendo en el pasado. Cuando la responsabilidad es ir al pasado, ver de qué puedes hacerte responsable y cambiar el día a día, ¿no? Entonces yo creo que pase lo que pase, pasen su momento incómodo, lloren, estén tristes, pasen ese tiempo que necesiten, pero accionen. La acción es lo que te va a cambiar de lo que tienes en la mente a lo que realmente quieres vivir. Y eso es muy, muy importante. Ok. Tomando en cuenta tu experiencia en este proyecto digital, ¿cuál sería tu recomendación puntual a nivel empresarial para esas mujeres que quieren comenzar? Estudiar, estudiar, porque siempre, no es lo mismo un presidente de un banco que haya llegado al banco entendiendo cada uno de los cargos que se necesitan a sencillamente me pasó a mí. O sea, a mí me pasó el hecho de que busqué a alguien para que me hiciera el landing page. No quiere decir que yo lo voy a hacer hoy, pero yo entiendo ahora cómo se hacen las cosas. No quiere decir que seas una todera. Quiere decir que a largo plazo tú digas, hey, ¿cómo funciona el universo de lo que quiero? O sea, ¿qué quiero? ¿Cómo lo puedo transformar? Llevarlo a lápiz y papel, a lápiz y papel. Importantísimo. No es en el celular, no es en la computadora. Organízate. Cuando uno escribe en lápiz y papel, el cerebro tiene otro tipo de respuesta y es mejor. Entonces, agarren su lápiz y papel, organicen bien su meta y después de ahí vean cuáles son o sea, dividan ese punto fin a irnos un poquito más para atrás. Ok, ¿qué necesito en 5 años? ¿Qué necesito en 3 años? ¿Qué necesito en 2 meses? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Cómo me instruyo? Instrúyanse. La educación es algo que nadie te va a quitar nunca y es necesaria. Entonces, más allá de un golpe de suerte, es en lo que te guste, busca cómo lo puedes estudiar. Okay. Ahora tengo una pregunta personal. Okay. ¿En tus relaciones no encuentras como estándares muy altos o quizás los hombres, no sé, se intimidan porque eres sexóloga? Cuéntanos cómo manejas eso, qué has vivido, alguna anécdota, de eso que te acordaste ahorita. Es que siempre pasa. Yo sé que pasa mucho, yo sé que soy una mujer que intimida a los hombres, yo lo sé, pero intimidas al que no funciona. O sea, he aprendido que a veces antes a veces digo, wow, no suena el teléfono o nadie escribe o algo por el estilo, pero es que antes el embudo era muy grande. O sea, antes cabía mucha gente en ese lugar. O sea, todo podía ser una opción. Hoy por hoy, obviamente, sí se hace un poco más complejo. No es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú? Vendo seguros. O, hola, un placer, ¿cómo estás? Soy sexóloga. O sea, es como que, ok, pero entonces ya antes lo ocultaba un poco porque viví una experiencia grande en donde se terminó una relación porque hablaba de sexo a nivel nacional. Y esa fue la relación que más me costó. Pero a la larga aprendí que es bien importante que la persona que tengas al lado, o sea, primero conviértete tú en la persona que quieres tener al lado. Importantísimo. Sé tan segura que nadie más va a venir a definirte, tú estás muy definida.
Los estándares están altos, claro, porque ya yo no busco el mismo tipo de hombre. Y no pretendo bajar ese estándar. Pero no por eso, es porque yo necesito muchos hombres en mi vida. Yo quiero estar al lado de una persona. Entonces, sí, sí pasan, se intimidan cuando ven que la mujer trabaja y hace sus cosas y bueno, y que se hacen una idea de lo que a lo mejor pudiese llegar a ser, pero también he aprendido a manejar mucho la energía femenina. Yo soy, o sea, a mí me encanta un hombre caballero que abra la puerta, que hable, que yo dejo al hombre ser y yo me encargo de ser yo la mujer. Eso creo que es Excelente. importante. Ujú. Bueno, para despedirnos, me gustaría que viajaras en el tiempo al momento que llegaste a los Estados Unidos y te dieras Mm. un consejo a ti misma. ¿Cuál sería ese? La perseverancia, ser perseverante, siempre. Creo que mi papá siempre me lo ha dicho. Y la perseverancia, el saber que nos vamos a caer muchas veces, pero es ver al futuro siempre, o sea, ver al futuro, ver al futuro, o sea, vive el proceso, pero recuerda que en el túnel, ahí al fondito se ve la luz y esa luz es a donde quieres llegar. Siempre está Dios ahí. Y así es. Bueno, muchísimas No, gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por Igual. acompañarnos en este episodio. Vieron que tu mejor versión es totalmente integral. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.